Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Esparza, por este acto de la plataforma Navarra Suma y también por la labor que estáis haciendo desde UPN a favor de la libertad y también de la Constitución en esta tierra foral tan maravillosa y tan indisociable de una historia 5 veces centenaria de España. Hasta en el escudo de España está Navarra representada y por mucho que algunos quieran cambiar esa historia tan rica para todos, no lo van a conseguir. Quiero agradecer también la presencia de la presidenta del Partido Popular de Navarra, de su secretario general y también la candidata de Ciudadanos en esta plataforma. Querida Ruth, muchas gracias por venir a este acto y también a los candidatos de UPN. Sergio, que tuvimos la oportunidad de conocer cuando eras presidente de las Juventudes de UPN y yo presidente de las Nuevas Generaciones de Madrid. Ha pasado ya tiempo desde entonces, pero seguimos con esa misma vocación de servicio y también de defender la unidad de España y de nuestra Constitución. Creo que Navarra Suma presenta unos grandes candidatos al Senado y al Congreso y sobre todo representa algo muy importante en estos días, que es unir fuerzas en una causa común, la causa de la libertad, de la Constitución, de la seguridad, de ese respeto a la ley, que no es mucho pedir en una democracia consolidada como España, pero también de la concordia y de la convivencia que algunos ponen en riesgo. Lamentablemente, en esta campaña electoral hemos visto cómo la tónica general está siendo escrachear, increpar, hacer cacerolas o incluso intentar agredir a los demócratas constitucionalistas. Y yo he dejado muy claro que frente a esas agresiones todos somos uno. Si intentan agredir a Javier Esparza, me están agrediendo a mí. Si intentan escrachear a Albert Rivera, lo están haciendo contra mí. Si lo hacen contra cualquier otro partido, es una agresión a esta coalición y al Partido Popular. Porque lo primero en democracia es poderse expresar en una plaza tan maravillosa de Pamplona como esta, sin que nadie lo impida, sin que nadie haga ruido o incluso sin que nadie venga a amenazar y a decir que no somos bienvenidos. Todos somos bienvenidos aquí y, por supuesto, todos aquellos que respetamos la ley y que respetamos el derecho del que no es de nuestro partido a expresar su opinión. Lo primero que quiero decir es que la hoja de ruta que ha marcado el nacionalismo, Abertzale y Jeltzale en Navarra es algo que nosotros tenemos que combatir. Ese anexionismo por parte del País Vasco hacia Navarra es algo que creo que es humillante para los navarros. Navarra no es apéndice de nadie ni es anejo de ningún otro partido. Navarra tiene una historia suficientemente rica para que cualquier autonomía venga aquí a deciros que tenéis que ser un mero apéndice de ellos. Y por eso lo primero que queremos reivindicar es la foralidad y la españolidad de Navarra, porque si no se entendería el resto de la nación y tampoco se entendería el día a día de todos los navarros. Es muy importante decir que hemos visto leyes en la pasada legislatura, incluso intentos en el programa electoral de algunos partidos que tenemos que rechazar. Quiero aludir a la Ley de Abusos Policiales. Creo que es un auténtico insulto no solo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, sino también a la Policía Foral. Nosotros, por eso, recurrimos desde el Gobierno de la Nación al Constitucional esta ley, también la del País Vasco, y no entendemos por qué Pedro Sánchez retiró ese recurso dentro de las negociaciones que tenía con el PNV. Y tampoco entendemos cómo hace apenas 10 días, en el debate parlamentario, un diputado de Bildu llamó nazis a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y, sin embargo, el PSE y el PNV, por supuesto, siguieron votando al lado de Bildu ese ultraje a la memoria de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han perdido a 400 de sus integrantes luchando contra ETA y que siguen arriesgando su vida para preservar nuestras libertades y nuestra seguridad. Eso es algo que nosotros no vamos a tolerar. Otra de las cuestiones que no vamos a tolerar es que el PNV hable en vuestro nombre y que en las negociaciones presupuestarias vaya el PNV a hablar con el señor Sánchez y diga que la Guardia Civil tiene que salir de Navarra. Yo creo que en ese sentido hay que decir que la Guardia Civil es muy bienvenida en Navarra, pero sobre todo que no tiene que negociar por los navarros otra autonomía. Todo lo contrario, Navarra tiene que ser influyente en el Gobierno de la Nación, como ha sido siempre que ha gobernado el centro-derecha en España y como ha sido siempre cuando ha gobernado en el Gobierno de Navarra o en ayuntamientos tan importantes como en el que estamos, en Pamplona. Y una cuestión para mí muy importante también es que no admitamos esa usurpación de los símbolos. En primer lugar, la bandera.
La ikurriña es muy respetable, pero no es la bandera de Navarra. Creo que hacemos muy bien, y aquí está la exdelegada del Gobierno, en recurrir cada vez que un ayuntamiento o una institución utiliza la ikurriña, porque no es vuestra bandera, nuestra bandera, ya que estoy yo aquí. Lo mismo con la lengua. El euskera solo es oficial en una parte de Navarra, solo lo hablan 7 de cada 100 navarros y, por tanto, pensamos que se está utilizando la lengua para intentar expandir un proyecto nacionalista con el que no estamos en absoluto de acuerdo. Y también me gustaría decir que en la educación, ese adoctrinamiento a través del programa Escolae, además de otras cuestiones que evidentemente no vamos a admitir, de intento de entrar en la educación de nuestros hijos e incluso en la educación moral o más íntima, tampoco vamos a admitir que a través de la educación se estén imponiendo postulados nacionalistas que representan a una minoría de los navarros y que además conducen a un plan expansivo del nacionalismo vasco que nosotros ya decimos que no vamos a admitir. Todo esto también lo quiero unir a los objetivos que tiene esta coalición. Una coalición como la de Navarra Suma, en la que estamos integrados UPN, el Partido Popular y Ciudadanos, es algo fundamental y, sobre todo, es un buen ejemplo de lo que deberíamos hacer en esta campaña electoral, que es unir fuerzas. Yo tengo muy claro que mi adversario es Pedro Sánchez, y lo es además por decisión de él, porque él ha decidido aliarse con los comunistas de Podemos, con los independentistas del PDeCAT y de Esquerra Republicana y con los batasunos de Otegi. Pero yo no voy a confrontar ni con Ciudadanos, ni por supuesto con UPN, ni con otros partidos que estamos defendiendo lo esencial, como es la unidad nacional, el respeto de la Constitución y sobre todo de las libertades públicas de todos los españoles. De esta medida, lo que yo digo es que con esta coalición hay que optimizar el voto útil. Ya sé que es un término del que huimos, ¿no? La utilidad la tiene cada voto. Nosotros no queremos juzgar lo que decida cada votante, pero sí hablemos de voto unido. Es intentar optimizar que todos los esfuerzos de los españoles, en este caso los navarros, nos den el máximo número de escaños posibles. Porque en unas elecciones generales, en un sistema electoral como el español, no se cuentan votos, se cuentan escaños, ya que la elección se hace después, en este caso en el Congreso de los Diputados. Si hay una dispersión del voto constitucionalista, es muy probable que al final acaben sacando esos restos los partidos que no coinciden con nuestra idea y con nuestros principios y valores tan imprescindibles ahora mismo aquí en Navarra. Por eso apelamos a ese voto unido, a ese voto sensato, moderado, centrista, a ese voto de las personas que no queremos que nos escracheen, que no queremos que se pinten portales de jueces, ni que se eche estiércol en la puerta a los juzgados, ni que se revienten las ruedas de los coches de nuestros candidatos en Cataluña, ni siquiera aquellos que intentan increparnos o insultarnos o agredirnos en Alsasua o en los Sanfermines o en Rentería. Y, por supuesto, que vamos a garantizar ese relato de todo lo que hemos arriesgado, de nuestros mártires, de nuestras víctimas del terrorismo, que ahora no pueden entender por qué Arnaldo Otegi se pavonea de que es imprescindible en la aprobación de los decretos de Sánchez y que va a ser incluso más influyente en el futuro gobierno. Ese voto unido quiere evitar que Otegi sea fundamental. Ese voto unido quiere evitar espectáculos como el de ayer de Jordi Sánchez diciendo desde la cárcel que va a apoyar a Pedro Sánchez a cambio de un referéndum, o espectáculos como Junqueras desde otra cárcel diciendo que va a apoyar a Pedro Sánchez a cambio de indultos, o también de Pablo Iglesias, aquí en País Vasco, a él no le escrachean, diciendo que va a apoyar a Sánchez porque va a ser ministro del Interior, lo cual a mí me deja con bastante incertidumbre sobre cómo nos van a proteger si es Podemos quien maneja el Ministerio del Interior. Y por eso, por todo eso, y solo por eso, Sánchez no quería dar la cara. Y Sánchez se ha visto obligado a rectificar. Y como le suele pasar en materia económica y en materia de seguridad y en materia de política internacional durante esta legislatura, solo ha acertado cuando rectifica. Sánchez solo acierta cuando rectifica y cuando hace lo que le estábamos pidiendo, que es dar la cara, que es permitir a los españoles que se vea qué proyecto tiene o qué alianzas tiene o qué balance de gestión hace a estos 9 meses. Y por eso ha tenido que ir al final a los 2 debates que proponíamos y que ya habíamos acordado. Eso sí, generando un gran desgaste a las instituciones públicas. Ha creado una división tremenda en Radio Televisión Española, igual que ha desprestigiado el CIS, igual que ha desprestigiado la Diputación Permanente con sus reales decretos, igual que ha desprestigiado todo lo que ha ido tocando en el uso de la instrumentalización partidista para su propio beneficio electoral. Y por eso nosotros lo que tenemos que decir es que ahora que ha dicho en Logroño, creo, que no le quedaba más remedio
que debatir, yo digo que los españoles sí tenemos otro remedio en estas elecciones. Y es un remedio de votar a la única alternativa que puede garantizar que Sánchez y sus socios salgan de la Moncloa. El remedio es decir, vamos a dejar muy claro que si optimizamos los votos en esa opción que puede ser quien saque a los abertzales, a los yetzales y a los nacionalistas de Navarra, también se haga a nivel nacional. Es decir, que vayamos a ese voto constitucionalista, que vayamos a ese voto seguro, que vayamos a ese voto que respeta la ley y que no quiere que manden los de siempre, los comunistas, los independentistas y los batasumos. Y quiero hacer una breve mención sobre la actualidad de Navarra. Ya todos los días, como hace Javier Esparza, tenemos a bien, como hace UPN, dar también contenido sectorial a nuestros breves encuentros que hacemos por todas las ciudades. Y yo sé que aquí en Navarra preocupa mucho también a UPN y a Ciudadanos lo que está pasando con la industria. Y desde el Partido Popular de Navarra se nos ha pedido que incorporemos en el programa electoral a nivel nacional una mención específica a la industria del motor. Sabemos que aquí hubo amenazas de paros en la fábrica de Volkswagen. Las ha habido también en Vitoria, en la fábrica Mercedes. Y las ha habido también en otras fábricas como la Nissan de Barcelona, donde directamente van hacia un ERE de 600 trabajadores. También existe esta incertidumbre, ahora iré para allá, en Zaragoza, en la planta de Ford o en la de Renault de Valladolid, Palencia o la Ford de Almusafes, perdón, la de Zaragoza es Opel. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay veces que los gobiernos no se dan cuenta que cuando hacen reflexiones o anuncios electoralistas o ideológicos ponen en riesgo miles de empleos. La ministra de Transición Energética dijo que había que suprimir el diésel y no se ha dado cuenta que suprimiendo el diésel pone en riesgo 575.000 empleos del sector de la automoción, que hay que añadir 1 millón más de empleos indirectos asociados a todo este importante sector que emplea al 9% de los trabajadores españoles, representa el 10% del PIB de España y representa más del 50% del sector industrial y exportador de nuestro país. Por tanto, los experimentos con gaseosa. Cuando se dice que quieren suprimir el diésel, yo digo que si soy presidente del Gobierno, cuando lo sea, no voy a suprimir el diésel, todo lo contrario. Creo que hay que informar a los españoles que lo que hay que hacer es renovar la flota de los coches en España y dar ayudas para ello, porque motores diésel nuevos contaminan menos que 6 coches mejor dicho, 6 motores diésel de hoy, si los compráramos, contaminan lo mismo que un coche gasolina de hace 10 años. Por tanto, es una demagogia basada en datos que no son ciertos. Y por eso nosotros lo que queremos hacer es que estamos comprometidos con el sector de la automoción. Y lo que vamos a hacer es que estos meses de caídas, hemos visto ya 6 meses de caídas de matriculaciones y 4 meses de caídas de exportaciones y de fabricación, se va a revertir con el nuevo Gobierno del Partido Popular. Y lo que vamos a hacer es impulsar esta industria, eso sí, apostando también por los combustibles más eficientes, por las tecnologías híbridas con la electrificación también, que se tiene que hacer en las ciudades y en las comunidades autónomas, y apostando también por esa reforma laboral que ha permitido una flexibilidad en las plantillas, como los contratos relevo en estas industrias del motor. Eso es lo que proponemos, una revolución fiscal, ayudas a los autónomos, apuesta por las familias, una reforma educativa, una garantía de las pensiones, de los mayores, de su calidad de vida, también del entorno rural, que he visto algún representante de los 3 partidos de pueblos más pequeños que esta gran ciudad de Pamplona. Creo que es una agenda en positivo, es una agenda en la que no sobra nadie. Y quiero acabar con esa reflexión. Navarra Suma es la expresión de que somos partidos abiertos, de que cuando ha habido que sentarse a negociar, a pactar, a acordar puntos en común, lo hemos logrado, pero que también tenemos claro las líneas rojas que nunca vamos a cruzar. Y son las líneas rojas de la xenofobia nacionalista, son las líneas rojas de la violencia de los abertzales, son las líneas rojas de la ruina que plantean los comunistas, son las líneas rojas de la fractura de España que plantean los independentistas. Creo que por eso tenemos que sumar, tenemos que unir fuerzas y sin lugar a dudas lo vamos a conseguir. Hoy es Viernes Santo, no es para dar mítines ni para jalearos demasiado con muchos decibelios, pero os puedo decir que lo vamos a conseguir, que la remontada ya se está produciendo y que conseguiremos ese gobierno alternativa a Sánchez y sus socios el próximo 28 de abril, que será el primer paso para conseguir otro cambio de gobierno en Navarra y en Pamplona. Muchas gracias.